Recording in progress. Muy buenas noches a todos, bienvenidos hoy al curso de neuroinmunología. Hoy tenemos como exponente a la doctora Alma Canahui Ramírez. Ella es médica y cirujana del Centro Universitario del Norte, CUNOR. Tiene una maestría en medicina interna del Hospital General San Juan de Dios, Universidad de San Carlos de Guatemala, y actualmente es residente de tercer año del posgrado en neurología de adultos del Hospital General San Juan de Dios, también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces les dejo aquí con la doctora Canahui, quien el día de hoy nos va a hablar de CIDP. Muy buenas noches. El día de hoy, pues, voy a tener el placer de impartir la conferencia acerca de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Se ve el puntero, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, para hablar de la CIDP, vamos a empezar un poquito hablando de la historia. Esto data desde 1890, donde un médico alemán describió algunos casos de polineuropatías que en ese entonces pues todavía no se había atribuido el término de CIDP como tal. Posteriormente, en los años 50, un médico estadounidense
describió casos de polineuropatías inflamatorias que mejoraban con el curso de corticosteroides, tanto oral como vía intravenosa. Pero para ese entonces todavía no se había descrito como tal la patología como CIDP, y ya se empezaron a describir ciertos hallazgos en estudios de neurofisiología, que esos consistían en velocidades de conducción nerviosa. Ya en 1975, Peter y Dick, colegas, introdujeron el término como tal de CIDP. Eso lo documentaron en hallazgos que pacientes, en un estudio que hicieron de 53 pacientes, donde documentaron que los pacientes tenían debilidad simétrica de las 4 extremidades, tanto proximal como distal. Posteriormente, la Federación Europea de Sociedades Neurológicas y la Sociedad de Nervio Periférico, ya en el 2010, hizo la primera revisión de los criterios de CIDP, donde involucraba tanto clínica como estudios neurofisiológicos, y posteriormente se hizo una segunda revisión de esos criterios en el 2021, donde pues se hicieron algunos cambios respecto a la terminología y a la clasificación de CIDP. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, se dice que el CIDP está catalogado dentro de las enfermedades raras neurológicas, ya que la prevalencia es de hasta 9 casos por 100.000 habitantes al año. En realidad, una prevalencia y determinar la incidencia y prevalencia pues ha sido un poco difícil, porque conforme han pasado los años se han cambiado algunos criterios y se han definido ciertas variantes de CIDP. Entonces, por lo tanto, la prevalencia cambia respecto a varios estudios. Hay un ligero predominio de afectación en el sexo masculino respecto al sexo femenino, con una relación 2:1, no es tan predominante. Puede presentarse a cualquier edad, pero la edad media de presentación es de 60 años. También se menciona que hasta el 10% de los casos de CIDP se presentan en niños. Muy rara vez se va a presentar en niños menores de 1 año de edad. Y normalmente los casos de CIDP juveniles van a ser predominantemente motoras. Muy bien, entonces para empezar con el tema, pues hablamos que la polirradiculoneuropatía, como su nombre lo dice, va a haber una afectación de múltiples nervios periféricos, así como también de las raíces nerviosas. Vamos a hablar que es una respuesta o una enfermedad que va a tener como base un ataque autoinmune hacia la mielina del nervio periférico. Entonces, entre más grande sea esta fibra nerviosa, es decir, entre más mielina tenga, va a estar mayormente afectada en esta patología. Se describen 3 cursos variables. Se menciona un curso monofásico, es decir, son aquellos pacientes que cursan con un episodio de CIDP y probablemente van a resolver esta patología y ya no van a presentar ningún tipo de progresión de la enfermedad. Posteriormente se menciona un curso progresivo, que los pacientes empiezan con debilidad y posteriormente esa debilidad va progresando. Y se menciona un curso recurrente, donde los pacientes mejoran parcialmente la debilidad, posteriormente vuelven a tener recaída de sintomatología de CIDP. Entonces, como va a haber un daño hacia la mielina, vamos a hablar acerca de la anatomía del nervio periférico. Esto es para hacer un recordatorio acerca de cómo va a estar la base de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, tenemos acá un nervio periférico, tenemos un segmento inicial del axón donde se va a iniciar el potencial de acción. Recordemos que a lo largo del axón, la mielina va a recubrir este axón como tal para propagar de una manera mucho más rápida este potencial de acción, y van a haber segmentos del axón que van a estar carentes de mielina, y eso se le van a llamar nodos de Ranvier. En estos nodos de Ranvier van a ser muy importantes porque se van a subdividir en distintas partes, y va a ser importante porque en este pedazo donde no va a haber mielina, van a haber múltiples canales iónicos que nos van a contribuir a la propagación saltatoria de este potencial de acción. Pero además de estos canales iónicos, vamos a encontrar algunas moléculas que vamos a ver en la siguiente imagen. Importante acá es que tenemos el nodo de Ranvier, donde vamos a tener carencia de mielina. A la par del nodo de Ranvier tenemos una unión axoglial que se va a llamar unión paranodal, que esta va a ser una unión muy importante porque acá tenemos unos bucles citoplasmáticos que se originan, que son parte de la mielina,
que van a unirse al axón a través de unas uniones dado por unas moléculas de adhesión celular que vamos a ver más adelante y que van a ser los objetivos diana de autoanticuerpos en la patología de CIDP. Luego, a la par de la unión paranodal, tenemos una estructura que se llama yuxtaparanodo. Acá también vamos a tener algunas moléculas de adhesión celular, algunas proteínas que van a fijar el citoesqueleto hacia el axón. Y posteriormente tenemos el internodo, que va a ser probablemente la parte más, el tamaño más grande de todo el axón. Entonces acá tenemos una imagen un poco más compleja, donde podemos evidenciar en la parte central tenemos el nodo de Ranvier, donde tenemos ausencia de mielina. Acá observamos una microvellosidad de la célula de Schwann. Recordemos que la mielina del nervio periférico va a estar dado por la célula de Schwann. Estas microvellosidades van a unirse al axón del nervio periférico a través de ciertas moléculas de adhesión celular. Entonces acá tengo lo que significa cada inicial que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos la participación de moléculas de adhesión como la neurofacina 186. Entonces, todas estas moléculas de adhesión celular, la neurofacina 155, la contactina, la proteína asociada a contactina, lo que van a hacer, van a unir o van a adherir estas microvellosidades y estos bucles citoplasmáticos de la mielina hacia el axón. Entonces, estos van a funcionar como antígenos o moléculas diana de los autoanticuerpos en la fisiopatología de CIDP. Posteriormente, en el nodo de Ranvier vamos a tener la mayor concentración de canales iónicos, que estos pues van a ser canales de sodio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de voltaje. Aquí vamos a encontrar la mayor cantidad de esos canales que nos van a ayudar a la propagación del potencial de acción de manera saltatoria. Entonces, si nos damos cuenta, la región o la unión paranodal va a tener la mayor cantidad de moléculas de adhesión y por eso más adelante vamos a hablar acerca de autoanticuerpos nodales y paranodales. Y luego en el yuxtaparanodo pues vamos a tener también moléculas de adhesión, pero en menor cantidad en comparación con la unión paranodal. Luego tenemos algunas proteínas que nos van a ayudar a fijar el citoesqueleto tanto de los bucles citoplasmáticos con el axón. En este caso estamos hablando de las anquirinas, de las espectrinas y de la gliomedina, que se va a concentrar principalmente en el nodo de Ranvier para darle estabilidad a esta estructura. Entonces, ¿qué pasa en CIDP? Hay generación de autoanticuerpos que se van a unir a estas moléculas de adhesión celular. Entonces se va a generar una respuesta inflamatoria autoinmune, que lo que va a hacer es separar estos bucles citoplasmáticos de la mielina del axón. Es decir, si comparamos la imagen anterior, acá vemos la unión estrecha entre estos bucles citoplasmáticos de la mielina con la membrana axonal. Y si nos damos cuenta ya en esta imagen, todos los anticuerpos que miramos acá hacia las moléculas de adhesión celular, lo que van a hacer es degenerar y afectar esta unión entre los bucles citoplasmáticos y el axón, y por lo tanto va a ocurrir una desmielinización de todo el nervio periférico. Entonces, existen muchas moléculas dianas o blancos objetivos de estos autoanticuerpos. Entonces, ¿qué va a ocurrir una vez que este autoanticuerpo va a detectar este antígeno, ya sea la neurofacina 155 o la contactina, por ejemplo? Entonces, tenemos que una célula presentadora de antígeno, que normalmente es un macrófago, va a reconocer este antígeno, posteriormente la va a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad, se van a generar coestimuladores, moléculas coestimulantes, y van a generar una clonación de los linfocitos T. Estos linfocitos T posteriormente a través de citocinas van a trasladarse o van a transmigrar a través de la barrera hematoencefálica y a dirigirse principalmente hacia la mielina del nervio periférico. Y esto pues va a generar una producción de quimiosinas y citocinas que va a activar macrófagos que se van a encontrar alrededor de la mielina del nervio periférico y posteriormente la degradación de ese nervio y posteriormente la desmielinización. Entonces, ¿qué pasa si este nervio periférico se desmieliniza? Entonces, hay un retraso o una disminución
en el recorrido del potencial de acción. Entonces, posiblemente vamos a tener debilidad, alteraciones sensitivas, parestesias, calambres, etcétera. Además de la respuesta de los linfocitos T, también tenemos una respuesta mediada por los linfocitos B. Estos linfocitos B van a crear autoanticuerpos que van a dirigirse hacia moléculas específicas de la mielina del nervio periférico y posteriormente una degradación de esta mielina, ¿verdad? Entonces, esos van a ser las distintas respuestas y todo lo que miramos acá en el recuadro azul van a ser todos los que contribuyen a esta respuesta autoinmune y posterior desmielinización del nervio periférico. Entonces, una vez que este nervio periférico se ha desmielinizado, tenemos algunas manifestaciones clínicas. Se habla de CIDP típico, que cumple todas las características típicas de CIDP, y posteriormente se van a hablar de variantes de CIDP, que anteriormente se le mencionaba como CIDP atípico, pero ya se dejó mejor decirlos variantes de CIDP. Dentro de las manifestaciones clínicas típicas de CIDP, o lo que incluye un CIDP típico, vamos a referirnos a un paciente que nos refiera debilidad muscular que va a ser progresivo o recurrente dependiendo del patrón que el paciente va a tomar. Esta debilidad tiene que ser una debilidad tanto proximal como distal, de manera simétrica, es decir, afectando tanto miembros superiores como miembros inferiores. Debe tener alteraciones tanto en la función motora como alteraciones sensoriales. El tiempo de evolución debe ser mayor a 8 semanas o 2 meses. Y al momento de realizarle reflejo de estiramiento muscular, el paciente va a encontrarse hiporrefléctico o arrefléctico. Esas son las características de un paciente con CIDP típico. Entonces, miramos que no va a existir focalización en el sentido de no vamos a encontrar Babinski, no vamos a encontrar algunas otras banderas o banderas rojas que nos deben hacer sospechar de un diagnóstico diferencial que no corresponda a CIDP típico. Ahora, estos casos de CIDP típico corresponden al 60% de todos los casos. Entonces vamos a encontrar un paciente, como vemos acá, la fuerza muscular, afectación tanto distal como proximal. Los reflejos pueden estar con hiporreflexia o arreflexia. No vamos a la respuesta plantar va a ser flexora o indeterminada. Y la sensibilidad, pues van a tener algunas parestesias, algún tipo de calambres que el paciente vaya a sentir por afectación de las fibras sensitivas. Entonces, ¿cómo medimos de manera objetiva esta debilidad muscular? Entonces, recordemos la escala MRC que se había hablado en la clase anterior, donde vamos a dividir la fuerza muscular en 6 grados, de 0 a 5. Hablamos que el grado 0 no va a haber contracción del músculo. En el grado 1 solo hay una contracción visible, pero no hay movimiento de la extremidad. En el grado 2 tenemos el movimiento, pero no vence la gravedad. Solo hay un movimiento horizontal de la extremidad. En el grado 3 tenemos movimiento contra la gravedad en todo el rango, pero no vence resistencia. En el grado 4 tenemos un movimiento contra la gravedad, pero vence una resistencia de leve a moderado. Y el grado 5 ya es una fuerza normal. Entonces, nosotros evaluamos 6 movimientos, ¿verdad? La abducción del hombro, la flexión del codo, la extensión de la muñeca, la flexión de la cadera, la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del pie. El puntaje más alto son 60 puntos y el puntaje más bajo son 0 puntos. Entonces, esto es para poder determinar de manera objetiva la pérdida de la fuerza muscular. Ahora, existen algunas variantes, no todo va a ser una debilidad proximal y distal simétrica, con las alteraciones, como ya describimos, tanto motoras como sensitivas, sino que van a existir algunas variantes que pueden complicar llegar al diagnóstico de la enfermedad y retrasar el tratamiento del paciente. Entonces se mencionan una variante con afectación predominantemente distal, una variante multifocal, también denominada MADSAM, que va a hacer una debilidad asimétrica, como lo vamos a ver más adelante. Un CIDP focal que normalmente solo va a afectar a una extremidad, ya sea en miembro inferior o miembro superior. Una variante puramente motora sin alteraciones sensitivas y una variante puramente sensorial. Entonces, dentro de la variante distal, vamos a tener alteraciones sensoriales tanto principalmente a nivel distal y asociado a debilidad muscular, pero esta debilidad va a ser predominantemente en extremidades inferiores. Es decir, en los miembros superiores suelen estar respetadas.
Luego tenemos la variante multifocal, donde vamos a tener pérdida tanto alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, va a ser multifocal y va a ser asimétrico. En la focal, como dijimos, solo va a haber alteración de una sola extremidad, tanto alteración sensitiva como motora. Y en la motora, pues vamos a tener puramente síntomas motores sin afectación sensorial. Eso también lo podemos corroborar con velocidades de conducción nerviosa, como lo vamos a ver más adelante. Y en la CDP sensorial vamos a tener ausencia de debilidad muscular como tal y solo vamos a tener signos o síntomas sensoriales que el paciente nos indique, ¿verdad? Entonces acá tengo una imagen donde podemos evidenciar de manera más gráfica las variantes más comunes de CIDP, ¿verdad? Aquí tenemos la variante de predominio distal, la multifocal que va a ser asimétrica, incluso la debilidad también puede ser asimétrica, puede que en una extremidad la debilidad sea más respecto a la otra, puramente motora, que va a ser simétrica, y puramente sensitiva. Entonces, se menciona que la CIDP típica, como les comentaba, ocupa hasta el 60% de los casos. Luego nos dividimos el restante en las distintas variantes de CIDP. La multifocal hasta un 15%, predominantemente sensitiva un 35%, predominantemente motor hasta un 10%, y la de predominantemente distal hasta del 2 al 17%. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, existen algunas otras variantes que vamos a presentar con estos pacientes que tenemos que no nos van a descartar que estemos ante un caso de CIDP. Es decir, hay casos de CIDP que tienen afectación de nervios craneales. Suele ocurrir hasta un 5% de los casos. No es tan común. Dentro de los nervios craneales que se afectan en orden de frecuencia están los nervios craneales encargados de los movimientos oculares. Tenemos el tercero, que es el oculomotor, el cuarto, que es el troclear, el sexto, que es el abducen. Entonces podemos tener parálisis de los movimientos oculares, tanto horizontales como verticales, asociado a un cuadro clínico de CIDP. Luego tenemos que podemos presentar parálisis facial. Esta parálisis facial puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, sí podemos evidenciar esta afectación de nervios craneales, y posteriormente también se han documentado casos de parálisis de nervios craneales bajos, principalmente del glosofaringio y del vago. Entonces, los pacientes se van a presentar con mucha debilidad vulvar, es decir, disfagia, ronquera, disfonía, asociado a un cuadro de CIDP. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Luego, dependiendo de la literatura que leamos, el porcentaje de afectación de nervios craneales puede ir desde un 5% hasta un 10 o hasta un 45%. Entonces, en este estudio documentan que en los pacientes que presentan CIDP típico podemos evidenciar una afectación de nervios craneales, principalmente encargado de los movimientos oculares y del nervio facial, hasta en un 11%. Normalmente se menciona que en la CIDP típica la afectación de nervios craneales suele ser bilateral, si estamos hablando de nervio facial, y si estamos ante una neuropatía multifocal, vamos a presentar esta afectación de nervios craneales hasta un 48%. Esta polineuropatía desmielinizante sensitivo-motora multifocal suele dar mucho problema al momento del tratamiento porque también suele ser refractario al tratamiento, y además puede presentar algunas alteraciones tipo lesiones desmielinizantes a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta es como la que podría dar más problemas respecto a las demás variantes. Y como los mencioné, podemos encontrar tanto parálisis facial como afectación de nervios craneales bajos, ¿verdad? Que puede complicar el cuadro clínico del paciente. Entonces, vemos que es menos frecuente en CDP típico, pero es más frecuente en la variante multifocal. También existe otra variante que hablamos que se llama CIDP de inicio agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que inician con una debilidad simétrica, tanto proximal como distal, un cuadro típico de CIDP, pero la debilidad o el nadir máximo de debilidad va a progresar incluso antes de las 8 semanas de evolución, ¿verdad? Recordemos que al inicio dijimos que esta debilidad iba a ser progresiva, el punto o el nadir, el máximo de debilidad va a durar más allá de las 8 semanas. En cambio, en este tipo de variante, la debilidad máxima se alcanza antes de las 8 semanas de evolución.
Entonces, este tipo de CDP de inicio agudo suele confundirse clínicamente con un síndrome de Guillain-Barré. Recordemos que el Guillain-Barré, el punto máximo, el nadir del Guillain-Barré es de a las 4 semanas. Entonces, es un poco difícil poder distinguir en ese momento si estamos ante un Guillain-Barré o ante un CIDP de inicio agudo. Eso solo lo va a decir el tiempo, ya que en pacientes con CIDP de inicio agudo, pues la debilidad va a ir progresando después de las 8 semanas, es decir, va a llegar a su nadir antes de las 8 semanas y posteriormente va a progresar esa debilidad. No suele mejorar de manera rápida respecto al Guillain-Barré. También otras características que lo podemos distinguir es que en Guillain-Barré recordemos que vamos a tener algún antecedente de infección viral, bacteriana. Tenemos también mayor tasas o mayor porcentaje de afectación de músculo respiratorio, es decir, el paciente tiene más chance de falla ventilatoria, tenemos más alteraciones autonómicas, a diferencia del CIDP de inicio agudo. Entonces, esto es importante poder detectarlo porque si es un CIDP de inicio agudo, y eso lo vamos a saber con el tiempo, esos pacientes van a requerir pues tratamiento de mantenimiento, ¿verdad? Fármacos inmunomoduladores y el pronóstico del paciente va a cambiar, ¿verdad? Entonces es importante poder sospechar esta variante. Y estos van a representar hasta un 16% de los casos. También es importante poder diferenciar este CIDP de inicio agudo ante casos de fluctuaciones relacionadas con el tratamiento en pacientes con síndrome Guillain-Barré. Entonces, estos suele ocurrir en pacientes que reciben inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis, que esos pacientes a lo largo de su hospitalización suelen tener recaída, digamos así, o mayor predominio de debilidad, pero esto va a estar relacionado con el tratamiento. Entonces, una forma de poder diferenciarlo es que en pacientes que tienen fluctuaciones relacionadas con el tratamiento en Guillain-Barré, no van a tener más de 2 fluctuaciones durante su tratamiento, a diferencia del CIDP de inicio agudo. Entonces, una vez que tengamos un paciente que clínicamente pensemos en CIDP, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico y en qué nos podemos apoyar nosotros para confirmarlo? Entonces, tenemos el estudio de velocidades de conducción nerviosa, que eso se hace en el laboratorio de neurofisiología, donde se evalúan nervios motores y nervios sensitivos. Y esto pues van a ir basados en los criterios según la Federación Europea de Sociedades Neurológicas y la Sociedad de Nervio Periférico, según la última versión del 2021, que lo va a clasificar según si es CIDP o un CIDP posible. Anteriormente se había clasificado en CIDP definitivo, posible y probable, pero posteriormente se cambió la terminología porque llegaron a un consenso que pues, no tenemos un estándar de oro como tal para diagnóstico de CIDP. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos estudios de velocidad de conducción nerviosa? Si estamos hablando que es una patología que va a dar desmielinización de la mielina del nervio periférico, vamos a encontrar patrones desmielinizantes o incluso si hay afectación predominantemente de moléculas de adhesión que se van a encontrar tanto en el nodo como el paranodo, vamos a encontrar patrones axonales en las velocidades de conducción nerviosa. Entonces, si nos damos cuenta, la sensibilidad y especificidad para diagnóstico de CIDP es arriba del 80%. Entonces, se menciona que el 20% de pacientes que tienen clínica típica de CIDP muchas veces no van a cumplir los criterios mínimos neurofisiológicos de CIDP y por lo tanto, pues tenemos que tenemos que apoyar nuestro diagnóstico según otras herramientas que tenemos a la mano. Entonces, dentro de las herramientas de las cuales nos podemos auxiliar, es respuesta al tratamiento, análisis de líquidos cefalorraquídeo, indicación de una resonancia magnética de plexos o ultrasonido, serología de anticuerpos y biopsia de nervio, pero vamos a ver con cada una de estas que tienen algunas particularidades. Entonces, respecto a la respuesta al tratamiento como el apoyo diagnóstico en CIDP, es decir, si nosotros tenemos un CIDP que no nos cumple criterios según las velocidades de conducción nerviosa, pero tenemos alta sospecha de que sí sea CIDP, nosotros le podemos dar prueba terapéutica con agentes inmunomoduladores, es decir, tratamientos de primera línea, que estos van a consistir en inmunoglobulinas intravenosas, plasmaféresis o corticosteroides. Se dice que hasta el 90% de los pacientes, si son CIDP, van a mejorar luego de un tratamiento de primera línea que estos reciban.
pero que si estos pacientes no responden al tratamiento, tampoco podemos excluir el diagnóstico, pero nos debe hacer pensar, reconsiderar nuestro diagnóstico o buscar diagnósticos diferenciales. Entonces, si nosotros le damos tratamiento al paciente con sospecha de CIDP que no nos cumple criterios, ¿cómo vamos a medir esta respuesta al tratamiento de manera objetiva? Entonces, tenemos algunas escalas que podemos utilizar. La Federación Europea de Sociedades Neurológicas menciona que debemos de utilizar al menos una escala de discapacidad. Esta puede ser la escala inflamatoria de discapacidad general de Rasch y una escala de deterioro, que en esta pues utilizamos la escala de MRC. Entonces, ¿cómo nos vamos a guiar para determinar si el paciente respondió de manera positiva al tratamiento? Entonces, acá tenemos los cortes de referencia. Por ejemplo, en la escala de deterioro de MRC, el paciente deberá de mejorar más allá de 2 a 4 puntos en la escala de MRC. Entonces, es importante llevar esta evaluación según estas escalas para poder determinar de manera objetiva que el paciente respondió positivamente al tratamiento. Entonces, dentro de las escalas de deterioro tenemos la medición de la fuerza de agarre. Esta fuerza de agarre se puede medir a través del dinanómetro y a través de un aparatito que se llama vigorímetro, que esto lo va a medir en kilopascales. Entonces, hay ciertas referencias y como mencionamos en el cuadro anterior, debe de haber, por ejemplo, si utilizamos el vigorímetro, debe haber un cambio significativo mayor o igual a 8 a 14 kilopascales. Entonces, es importante para poder determinar de manera objetiva si el paciente respondió o no al tratamiento. Luego podemos realizar un análisis del líquido cefalorraquídeo. Se dice que hasta el 90% de los casos de CIDP típicos van a tener alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que van a consistir en una disociación albuminocitológica. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vimos previamente, pero pues va a referirse a que en el líquido cefalorraquídeo el nivel de proteínas va a ser mayor o igual a 45 miligramos por decilitro, es decir, vamos a tener una hiperproteinorraquia asociado a ausencia de leucocitos o se dice que sean leucocitos menor a 10 células por milímetro cúbico. Se dice que si los leucocitos tienen un conteo mayor a 10 células por mililitro cúbico o incluso ya mayor a 50, nos debe hacer pensar de alguna patología infecciosa o maligna, ¿verdad? Por ejemplo, VIH, algún tipo de malignidad asociado al cuadro clínico, ¿verdad? Y que se salga del diagnóstico de CIDP. Luego, pues va a ser dependiente de la edad, quiere decir que los pacientes mayores de 50 años, nosotros debemos tener precaución a la hora de interpretar esta hiperproteinorraquia porque los pacientes mayores de 50 años pueden tener mayor nivel de proteína en el líquido cefalorraquídeo respecto a la población joven. Entonces, se menciona que todavía no hay un corte definido como tal de un valor aceptable en esta población, entonces debemos ser un poco más precavidos con ellos. Y también que existen otras causas que van a provocar el aumento de la elevación de las proteínas. Por ejemplo, se menciona que la diabetes mellitus o neuropatías inflamatorias pueden provocar un aumento de estas proteínas. Entonces, pero lo interesante es que podemos encontrar esta disociación albuminocitológica hasta en un 90% de los casos. Entonces acá tenemos el resultado líquido cefalorraquídeo de un paciente con CIDP del Hospital General San Juan de Dios, donde miramos clásicamente estos leucocitos en 0 y los niveles de proteínas en 105.6. Se dice que idealmente para lo que deberíamos de esperar o lo mejor que podríamos esperar en estos pacientes es encontrar un nivel de proteínas mayor a 100 miligramos de decilitro. Eso es como lo ideal, ¿verdad? Pero así como está este paciente, ahora tiene 105.6 de proteínas y leucocitos 0, es decir, cumple la disociación albuminocitológica descrita en estos pacientes. Luego nos podemos apoyar en estudios de imágenes como la resonancia magnética, principalmente de plexo braquial y de plexo lumbosacro. Algunos hallazgos que podemos encontrar en estos estudios de imagen va a ser hipertrofia o engrosamiento de estas raíces nerviosas y estos nervios periféricos, también aumento en la captación del contraste al momento de realizar el estudio y pues comparado con la población sana, pues no debería de estar este agrandamiento o engrosamiento de esas raíces nerviosas.
pero en realidad no es específico de CIDP y por lo tanto no suele pedirse de rutina en estos estudios de imagen. Luego, algunas pruebas inmunológicas que podemos realizar en el paciente es buscar gamapatías monoclonales y esto pues lo vamos a realizar midiendo electroforesis de proteínas séricas e inmunoficación en orina para determinar cadenas ligeras y podemos solicitar el panel de anticuerpos, tanto para anticuerpos nodales, que recordamos previamente que son dirigidos a las moléculas de adhesión celular, y los anticuerpos paranodales. También se ve mayormente asociado los anticuerpos contra la glicoproteína asociada a la mielina, que también se ha documentado en pacientes con CIDP. Entonces, existen algunas características distintivas de los pacientes que cursan con CIDP y que tienen positividad para estos anticuerpos. Por ejemplo, anticuerpos positivos contra la neurofacina 155, vamos a tener que va a ser un paciente joven, va a progresar muy rápido, va a ser un inicio subagudo o agudo, ¿verdad? Menos de 8 semanas de evolución, con afectación motora predominantemente distal, ataxia prominente por alteraciones de las fibras sensitivas y van a presentar un temblor de baja frecuencia. Entonces, si miramos estas características, podemos pensar que tenga positividad para esos anticuerpos. Luego tenemos, por ejemplo, la positividad contactina 1, que va a tener un inicio subagudo, va a ser una progresión rápida con afectación axonal. Esto lo vamos a documentar en las velocidades de conducción nerviosa y va a presentar el paciente ataxia. Luego los anticuerpos dirigidos contra la contactina asociada a proteínas 1 van a tener el paciente dolor neuropático severo. Entonces, son algunas características que estos pacientes van a presentar. Luego hablamos de la biopsia de nervio. Normalmente se realiza en un nervio sensitivo, que es el nervio sural. Se realiza una sección de ese nervio. En realidad, esta biopsia en nervio, pues, nos puede ayudar a determinar algunos datos de desmielinización que va a ocurrir a nivel del nervio periférico. Sin embargo, no se realiza de rutina, no es de mucha utilidad para el diagnóstico porque los hallazgos no son específicos para CIDP. Únicamente se quedaría como un recurso, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengamos alta sospecha de CIDP, pero que todos los demás estudios han salido negativos, o que tenga indicación de esta biopsia de nervio por otra patología, ¿verdad? También nos va a servir mucho, por ejemplo, para diferenciar CIDP, por ejemplo, en neuropatías vasculíticas, sarcoidosis, etcétera. Entonces sí nos puede ayudar en ese caso, pero no lo hacemos de rutina. Muy bien, ahora, en todo paciente que estemos sospechando que curse con CIDP, debemos de realizar al menos mínimo esos estudios que coloco en esta diapositiva, porque, por ejemplo, se han documentado o se documentan pacientes que cursan con neuropatía asociada, por ejemplo, a déficit de vitamina B12, neuropatías urémicas en pacientes con enfermedad renal crónica, neuropatías asociadas a VIH, neuropatías diabéticas. Entonces, por lo menos tener este panel de laboratorios que podemos realizar en el paciente que estemos pensando en CIDP antes de encajarlo en este diagnóstico, ¿verdad? Siempre descartar diagnósticos diferenciales. Ahora, respecto al tratamiento, hablamos que hasta el 81% de los pacientes mejoran con fármacos de primera línea. Estos van a corresponder a inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas, corticosteroides y recambios plasmáticos o también llamado plasmaféresis. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas. Las inmunoglobulinas intravenosas, la ventaja que tienen estos es su fácil administración, ¿verdad? Que no va a necesitar el paciente una invasión, por ejemplo, como con la plasmaféresis. Se ha visto también que las inmunoglobulinas intravenosas van a ejercer un efecto mucho más rápido y por lo tanto se prefieren como terapias de inducción en estos pacientes. Ahora, la desventaja es que el precio, el costo es alto y principalmente pues tomar en cuenta algunos efectos adversos que pueden ocurrir, por ejemplo, reacción alérgica, meningitis aséptica o en pacientes pueden ocurrir también tromboembolismos venosos. Entonces, solo tomar en cuenta y considerar el uso de inmunoglobulinas según individualizar cada caso de paciente con CIDP. Entonces, el tratamiento de inducción o la dosis de carga son 2 gramos por kilogramo repartidos en 2 a 5 días. Normalmente los damos repartidos en 5 días
Y posteriormente el paciente se puede quedar con una terapia de mantenimiento cada 3 semanas, pero lo único, como les comentaba, es el precio de este tratamiento. Luego tenemos como como fármaco de primera línea, los corticosteroides. La ventaja de los corticosteroides es su menor costo, la facilidad que tiene el paciente de poder indicarle el tratamiento de manera oral, aunque también se pueden administrar pulsos intravenosos. Su eficacia se menciona que suele generar la mejoría en el paciente después de 2 a 3 meses. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Otros, lo que está como en contra de los corticosteroides, o al menos tener precaución, es si lo vamos a utilizar a largo plazo, que por lo menos son 6 meses de tratamiento, tenemos que tener cuidado en los efectos adversos, ¿verdad? Hiperglicemia, por ejemplo, no lo vamos a considerar en un paciente que es diabético, mal controlado. También elevación de la presión arterial, puede generar osteoporosis, síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿verdad? Y además se ha visto que los corticosteroides van a empeorar o deteriorar los pacientes que se presenten con la variante motora pura. Entonces hay que tomarlo en cuenta en estos pacientes que idealmente no deberíamos usarlo en ellos. Y pues la limitación de que no lo podemos utilizar a largo plazo, ¿verdad? Y la demora en poder mejorar los síntomas en el paciente, que suele mejorar hasta el segundo o tercer mes. Luego, dentro de las opciones de tratamiento de los corticosteroides, tenemos la prednisona oral, que va de 20 a 60 miligramos al día, o pulsos de metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas durante 3 a 5 días. Se menciona que el tratamiento es por 6 meses, es decir, no hay datos disponibles o no hay estudios que tengan seguimiento a los pacientes utilizando corticosteroides en CIDP mayor a 6 meses. Entonces, luego de 6 meses se reevalúa nuevamente al paciente para determinar si respondió adecuadamente al tratamiento. Existe este estudio del 2010 donde compararon el uso de de dosis de dexametasona vía oral comparado con prednisolona a 60 miligramos por día. Esto lo utilizaron durante 6 meses. La dexametasona lo utilizaron durante 4 días consecutivos, seguido de placebo por 24 días. Y llegaron a la conclusión que no había diferencia en la tasa de remisión entre el usar dexametasona oral versus prednisolona por 6 meses en pacientes con CIDP, es decir, lo podemos tomar en cuenta. Luego, las plasmaféresis o los recambios plasmáticos lo vamos a reservar para casos graves, para aquellos pacientes que no respondan bien a uno de los tratamientos de primera línea, lo podemos utilizar. Y estos van a consistir en 5 recambios plasmáticos que van a hacer cada 2 días, es decir, cada 48 horas. Lo único que es que tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar hospitalizado, se tiene que invadir porque le tiene que colocar acceso venoso, el riesgo de que este acceso se trombose, los eventos adversos asociados al procedimiento, algunas alteraciones electrolíticas, hipovolemia, por ejemplo, infección asociada al catéter vascular. Entonces, son algunas cosas que debemos de tomar en cuenta, pero si el paciente, por ejemplo, no respondió al tratamiento anterior o tiene una debilidad muy marcada, pues lo podemos tomar como tratamiento de primera línea, según recomendado por la Federación Europea de Ciencias de Sociedades Neurológicas. Luego, pues tenemos qué pasa con aquellos pacientes que tienen CIDP, alguna variante de CIDP o que sean refractarios al tratamiento o fármacos de primera línea. Se ha documentado que el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen CIDP refractario a fármacos de primera línea o también pacientes que tengan positividad para ciertos anticuerpos, tanto nodales como paranodales. Entonces, sí lo podemos tomar en cuenta en estos pacientes, en el hospital lo tenemos y lo hemos utilizado en algunos casos, ¿verdad? Ahí sería individualizar cada paciente. Luego tenemos otros tratamientos que van a consistir en ahorradores de corticosteroides, principalmente acetioprina, micofenolato hemofetilo, ciclosporina o ciclofosfamida, que podemos utilizarlos en estos pacientes como terapia de mantenimiento.
Luego, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de la evaluación clínica en el paciente? Va a depender qué tipo de tratamiento le dimos tanto en la terapia de inducción como en la terapia de mantenimiento. Por ejemplo, si el paciente empezó con inmunoglobulinas intravenosas, debemos de realizar la evaluación después de 3 a 6 semanas de esta terapia de inducción utilizando una escala de discapacidad y una escala de deterioro. Luego del tratamiento de mantenimiento vamos a realizar la evaluación después de 2 a 5 ciclos de tratamiento. Entonces es el tiempo prudente para poder evaluar al paciente si está respondiendo o no al tratamiento. El uso de corticosteroides, como dijimos que la respuesta a la mejoría en el paciente va a tardar de 2 a 3 meses, asimismo va a ser la evaluación clínica que le vamos a realizar. Y en el caso de plasmaféresis, como vemos, al igual que las inmunoglobulinas, su eficacia va a ser mucho más rápida y por lo tanto, después de 2 a 4 semanas, podemos reevaluar al paciente para determinar con qué MRC le vamos a dar de egreso, ¿verdad? Entonces, algunas perlas acerca del tema. Se habla que el CIDP pues, es la neuropatía crónica tratable más común en todo el mundo. No vamos a presentar siempre una clínica típica de CIDP, es decir, no vamos a tener siempre una debilidad simétrica, proximal y distal, con alteraciones motoras y sensitivas como esperaríamos nosotros, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta las variantes de CIDP que existen y siempre considerar otras causas de neuropatía, siempre medirles vitamina B12, hacerle prueba de VIH, vitamina B1, B6, tiroideas, para poder determinar que no estamos ante un cuadro de por ejemplo, una neuropatía diabética, una neuropatía urémica, una neuropatía asociada a VIH, y por lo tanto, pues debemos de tomarlo en cuenta en estos pacientes, ¿verdad? Antes de encajar al paciente como CIDP como tal. Entonces, esto era el tema del día de hoy. Si pues hay alguna pregunta del público, pues podemos contestarla en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos aquí entonces algunas preguntas. Buenas noches. En 3 semanas el tratamiento es otra vez de 5 días, doctora. Sí, así es. Depende de la terapia de inducción que demos, pero por ejemplo, las inmunoglobulinas, repetimos el mismo ciclo, ¿verdad? Pero va a depender de qué tratamiento de elección elijamos en el paciente, qué fármaco de primera línea. Pero, por ejemplo, ese es el inconveniente que tenemos, por ejemplo, con la plasmaféresis, que invadir al paciente como terapia de mantenimiento es un poquito complicado y por lo tanto normalmente solo se deja como terapia de inducción. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá. Buenas noches. ¿El CIDP puede cursar con disautonomías? No es lo común, no es lo común, no, las disautonomías están más asociadas con síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? No es lo común de CIDP. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas noches, excelente conferencia. Quisiera preguntar qué recomendación podría darnos en cuanto a los pacientes que no fueron diagnosticados, no tuvieron tratamiento y actualmente tienen secuelas. Ok, bueno, pues ahí sería de reconsiderar o sea, volver a evaluar al paciente, ¿verdad? Considerar si estamos ante un CIDP como tal, ¿verdad? Hay pacientes que hemos visto en el hospital que llegan con clínica de 1 año de evolución, han sido pues mal diagnosticados. Entonces es volver a evaluar al paciente, reconsiderar los diagnósticos diferenciales, realizar estudios de velocidad de conducción nerviosa, dependiendo de la clínica del paciente si cumple con no criterios y pues empezarlo a abordar y pues darle tratamiento, ¿verdad? En cuanto se capte al paciente, pues darle tratamiento por lo más pronto posible. Gracias. Por aquí hay otra pregunta. Hola, excelente clase e interesante tema. ¿Puede el CIDP cursar únicamente con síntomas sensitivos? Sí, al inicio de la clase hablamos de las variantes de CIDP. Dentro de las variantes se encuentra CIDP predominantemente sensitivo, que únicamente el paciente va a tener alteraciones sensitivas simétricas de las 4 extremidades y sí se puede presentar como esta variante, solo que en menor porcentaje. Bien, siguiente pregunta. Gracias, doctora. ¿Algún factor de riesgo determinante para la aparición de esta patología?
Ok, a diferencia del Guillain-Barré que está más asociado, por ejemplo, a infecciones recientes, ¿verdad? Ya sea virales o bacterianas, en el CIDP no vamos a tener esto. Eh, Como les mencioné al inicio, es una respuesta a una enfermedad autoinmune que en realidad la causa específica de por qué el organismo empieza a atacar esta mielina, pues no está tan clara, ¿verdad? Solo se menciona que se genera una respuesta autoinmune, pero no hay como un factor de riesgo como tal para poder que esta enfermedad se desencadene, ¿verdad? Muy bien, entonces creo que ya no hay más preguntas. Vamos a... Buenas noches. Solo para agregar algo, en cuanto al uso de inmunoglobulinas, se da el ciclo, lo primero, ¿verdad? Que son a dosis de 0,4 kilo día por 5 días, ¿verdad? Para que sea una dosis total de 2 gramos kilo por los 5 días, ¿verdad? Se reevalúa al paciente, como dijo la doctora Canahui, 3 a 6 semanas después. Generalmente lo hacemos 6 semanas después porque más o menos es el tiempo de efecto que tienen las inmunoglobulinas. Y después de eso se valora qué tratamiento va a continuar el paciente, ¿sí? Generalmente, si decidimos dar inmunoglobulina, ya no son los 5 días, sino se decide dar dosis de 1 gramo, depende de los estudios que uno revisa. Realmente, como es una enfermedad que se ha descrito recientemente y que se ha estudiado más y hay actualidades recientes, no es de que lleve tanto tiempo la enfermedad, la dosis es de 1 gramo por kilo y se puede administrar esa dosis en 2 días o en 3 días, ¿sí? Y se va viendo la respuesta. Realmente dar tratamiento con inmunoglobulinas a un paciente con CIDP sale carísimo. O sea, si hablamos del gramo de inmunoglobulina, está aproximadamente, depende de la farmacéutica, entre 800 a 1000 quetzales el gramo. Si tenemos a un paciente que pesa 70 kilos y le damos la dosis de inicio, o sea, son 7 por 2, 14, 140,000 quetzales. Solo el tratamiento de inmunoglobulinas, más hospitalización y demás. Y si le damos a este paciente cada 6 semanas, o sea, serían 70,000 quetzales cada 6 semanas. Entonces, ahí es donde uno decide, pues mejor dar otro tratamiento, que es lo que nosotros hacemos en el hospital, algún otro tratamiento inmunosupresor, o incluso dar tratamiento con rituximab, si uno considera y descarta todo lo que la doctora Canaui mencionó. Pues la verdad es que sale incluso más económico tratar con rituximab, ¿verdad? Entonces eso es algo a tener en cuenta, y que pues quise agregar esto nada más para saber que tratar con inmunoglobulinas a largo plazo a estos pacientes pues realmente sí es alto costo, ¿sí? Es alto costo. Entonces eso, nada más ese comentario. Gracias, doctora. A continuación tenemos una invitación al público que nos acompaña por el Congreso de Neurología y Neurociencias del Hospital General San Juan de Dios, del posgrado de Neurociencias, a realizarse el 21, 22 y 23 de octubre. Están cordialmente invitados. La inscripción es gratuita. Se va a dar en el Hotel Las Américas, zona 13, para que pues lo puedan tomar en cuenta, y si alguno pues nos pudiera acompañar, estaría muy bien. Cualquier información lo pueden preguntar al correo que aparece en la pantalla, o pueden escanear este código QR para poder obtener más información acerca del Congreso. Luego tenemos la pregunta del día, que es: ¿cuál es el nombre completo del máximo goleador de eliminatorias mundialistas de fútbol? Es con tiempo. Muy bien, ahí estamos.
Bueno, muy bien. Ya tenemos ganador para hoy en la noche. Muchas gracias. Los quiero invitar también la siguiente semana, el martes 27 de agosto, vamos a tener el tema de encefalitis autoinmune. Lo va a dar la doctora Carol Aguilar, que nos va a estar acompañando. Entonces están cordialmente invitados todos y también quisiéramos nosotros agradecer hoy a Laboratorios Medfarma que nos ayudó con la logística del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.